Hola chicos, ¿qué tal? Soy David Callejo, la mayoría me conocéis, he sido la persona que ha estado encargada de grabar los simulacros de Dominicana durante todo este tiempo. Este vídeo es solo para dos cosas. La primera, para los que hayáis hecho el examen, felicidades de verdad porque ya habéis pasado ese trámite. Y la segunda cosa es para demostraros que el método CTO es el mejor de todos, es el mejor y lo voy a demostrar con datos claros. ¿Cuáles son estos datos? Pues lo primero, vais a ver cómo en los vídeos que he grabado de los simulacros, en esos 10 vídeos que grabé, tenemos muchísimas preguntas que después han caído en vuestro examen, ¿vale? Más del 50% de las preguntas del examen ya las había comentado yo en el simulacro. No vamos a poner todas en este vídeo, pero voy a poner algunas para demostraros que es así, que es verdad, que las preguntas que yo he comentado en mis vídeos, las preguntas que hemos comentado, las habéis tenido después en el examen. Es decir, que la persona que haya visto mis vídeos, mis 8 horas de vídeo, solo 8 horas, que haya dedicado solo 8 horas de su tiempo en toda su preparación a mis vídeos, habrá contestado más del 50% de las preguntas del examen bien. Y además no solo eso, os voy a demostrar que el manual de CTO contesta a más del 95% de las preguntas. Vamos a ver todo eso. ¿Y qué es lo que más se pregunta? Estas 4 asignaturas. Hay que sabérselas muy bien, hay que saberse muy bien la ginecología, las enfermedades infecciosas, hay que saberse muy bien la cirugía y hay que saberse muy bien la pediatría. Quiero teneros preparados para cualquier eventualidad y para eso hago esto. Quiero que el día del examen digáis, cuando hagáis el examen era un simulacro más ni menos, y de hecho era un poco más fácil que un simulacro más. Y para eso estamos aquí, ¿vale? Para ir entrenándonos poco a poco. Señale la respuesta falsa sobre la enfermedad de Wishbone o megacolon congénito, que es como me gusta referirme a ella. Megacolon congénito, es más fácil de pronunciar, ¿verdad? Bueno, vamos con las opciones. 1. Es la causa más frecuente de obstrucción intestinal en el recién nacido. 2. Se debe a una inervación anómala del colon al interrumpirse la migración neuroblástica intramural de los plexos de Auerbach y Meissner, lo que provoca una hipertonía permanente del segmento afecto. 3. La clínica empieza ya desde el nacimiento, con retraso de la eliminación del meconio y posterior estreñimiento, distensión abdominal e incluso vómitos biliosos. Y 4. El tratamiento es médico, con laxante y o enemas de limpieza. Bien, vamos a ver. Esta pregunta es muy buena porque nos permite hacer un repaso muy completo de este megacolon congénito. ¿Por qué? Pues porque tenemos que saber que es una causa muy frecuente, y no solo muy frecuente, es la más frecuente de obstrucción intestinal baja en el recién nacido. ¿Por qué se produce? Pues justo por lo que nos dice la opción 2. Vamos a tener una alteración en la migración de los plexos de Auerbach y Meissner y va a hacer que este esfínter, ¿vale?, tenga una hipertonía muy marcada. Al tener una hipertonía muy marcada, no vamos a poder eliminar las heces y va a ser ese cuadro típico de distensión abdominal, de estreñimiento, de retraso en la eliminación del meconio. ¿Cómo confirmamos el diagnóstico? Pues generalmente lo confirmamos con una manometría anorrectal, que lo que va a mostrar es esa ausencia de relajación del esfínter anal interno. Y además habrá que hacer una biopsia para demostrar que tenemos ausencia de migración de esos plexos de Auerbach y Meissner. ¿Cuál es el tratamiento? Pues el tratamiento va a ser una resección, va a ser un tratamiento quirúrgico de estos segmentos de intestino que no tienen inervación. Va a ser un tratamiento puramente quirúrgico. Bien, la fibrosis quística es una de esas enfermedades que tenemos que saber algo de ella, ¿vale? Tenemos que saber algo de ella. ¿Por qué? Pues porque en Europa somos portadores del gen de la fibrosis quística 1 de cada 25 personas aproximadamente. Es una enfermedad que no es muy frecuente, pero que somos portadores de ella mucha gente, ¿vale? Mucha gente, así que hay que tenerla en cuenta. Puede ser una enfermedad que caiga en vuestro examen. ¿Por qué tenemos fibrosis quística? ¿Cuál es el gen que está relacionado con la fibrosis quística? Pues el gen de la proteína CFTR. Es un gen que está en el brazo largo del cromosoma 7. ¿Y qué es esta proteína CFTR? Pues esta proteína CFTR no es más que un canal de cloro. Tenemos que saber que una masa cervical que se moviliza sincrónicamente con los movimientos de la lengua o con la deglución es típicamente un quiste del conducto tirogloso. Vamos con la pregunta 47. En caso de una mola hidatidiforme, cuando el trofoblasto invade el miometrio se llama A. Mola completa, B. Mola parcial, C. Mola invasora, D. coriocarcinoma. En este caso, la opción correcta es la opción C. Mola invasora. En general, cuando se afecta al miometrio de tejidos vecinos, es decir, cuando traspasamos el endometrio, la mola se llamará mola invasora. Esto sucede con poca frecuencia, sucede realmente en 1 de cada 15.000 casos aproximadamente. Un caso clínico. Una paciente de 26 años de edad con historia de infertilidad que no está usando anticonceptivos, una mañana se queja de dolor agudo en hipogástrico y pérdida de conocimiento. Al examen físico presenta datos de shock. ¿Cuál es el diagnóstico clínico de este cuadro? A. Apendicitis, B. Embarazo ectópico roto, C. Quiste retorcido de ovario, D. Rotura de bazo. Bueno, esta pregunta la he puesto porque es una pregunta de tipo caso clínico y es una pregunta de técnica de examen. Tenéis que saber que en vuestro examen no os van a dar datos para nada.
¿Y qué datos me refiero cuando no es para nada? Está diciendo de una mujer que no ha estado tomando anticonceptivos, ¿vale? Una mujer que no está tomando anticonceptivos y que tiene historia de infertilidad y que acude por una pérdida de conocimiento y dolor agudo. ¿Qué tenemos que sospechar? Tenemos que sospechar un embarazo ectópico, ¿vale? Una de las causas de hemorragia del primer trimestre. Opción 3, embarazo ectópico. Nos dice que el útero está aumentado, pero no tanto como debería. Y que sí que tenemos un anejo derecho ligeramente aumentado y un test de embarazo positivo. Y esa clínica tenemos que sospechar un embarazo ectópico. Tenemos que sospecharlo. Esta paciente puede tener un embarazo ectópico. Y lo que tendremos que hacer es una ecografía transvaginal para descartarlo. Eso es el principal factor pronóstico en el cáncer de mama, que no o que sí tengamos afectación ganglionar. Bien, diagnóstico del embarazo. Tenemos que saber que en torno a la segunda, tercera semana podemos hacer ya un diagnóstico del embarazo, un diagnóstico bioquímico, detectando la HCG, la gonadotropina coriónica en sangre. Más adelante, en torno a la cuarta y quinta semana, podremos detectar esta HCG elevada en orina y además podemos hacer un diagnóstico ecográfico, ¿vale? Podemos hacer un diagnóstico en el que hagamos un pequeño saco de 2 milímetros de diámetro, ese saco gestacional. Bien. Es importante que sepáis los distintos tipos de diagnóstico que tenemos del embarazo y el distinto momento en el que se puede hacer cada uno de ellos. Porque ya os digo, es un tema que se pregunta con relativa frecuencia. ¿Cuál es la hormona de elección para todo esto? Pues es la gonadotropina coriónica, ¿vale? ¿Cuándo se detecta en orina? Pues en orina se detecta a partir de la cuarta, quinta semana de amenorrea, más o menos. Sin embargo, el método más precoz sería la detección de HCG, de gonadotropina coriónica en sangre, que eso ya lo tendríamos en torno a la tercera semana de amenorrea. Importante, estas pruebas no son pruebas que digan que tenemos embarazo, tenemos probablemente embarazo, pero no lo confirman. La prueba para confirmar embarazo sería ver el embrión, y eso lo tendríamos que hacer con una ecografía, que se tendría que hacer eso en torno a las semanas 6, 7 más o menos. Pero no es el tema de esta pregunta, vamos a centrarnos en la HCG, que como ya os he dicho es la mejor hormona para detectar el embarazo, que en orina la vemos en torno a la cuarta, quinta semana y en sangre a partir de la tercera semana. ¿Cuál de los siguientes elementos es importante suplir en una paciente que desea un embarazo en los próximos meses? A, hierro, B, ácido fólico, C, vitamina C y A, D, zinc y magnesio. Si recordáis, antes he dicho que cuando se nos elevaba la alfa-fetoproteína que teníamos principalmente efectos del tubo neural como la espina bífida. ¿Y esta espina bífida que estaba asociada? Estaba asociada a déficit de ácido fólico. Por eso es muy importante que las pacientes que quieren quedarse embarazadas reciban suplementos de ácido fólico, ¿vale? Para intentar prevenir estas alteraciones del tejido neural. ¿Cuál es el concepto de la endometriosis? ¿Cuál es la clínica de la endometriosis? Pues principalmente son dolor, alteraciones menstruales e imposibilidad para quedarse embarazada. Esa es la clínica de la endometriosis principalmente. Dolor, pues dolor en todo momento, cuando se tienen relaciones sexuales, dispareunia, al miccionar, disuria, durante la menstruación, dismenorrea. Es típico el dolor. Endometriosis es sinónimo del dolor. Son pacientes a las que les duele mucho. Niño de 2 años de edad que es traído a consulta por sus padres por aparición súbita de fiebre muy alta y sintomatología respiratoria. A la exploración usted aprecia que el niño presenta aspecto tóxico. Cuando ya os hablan de aspecto tóxico, están hablando de una enfermedad en concreto. Ahora, pensad cuál. Babeo, dificultad respiratoria y estridor inspiratoria. Esta sintomatología empeora con el llanto y el decúbito supino, haciendo que el niño permanezca en esa posición característica de trípode. Si os hablan niño de aspecto tóxico, con fiebre y en posición de trípode, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando generalmente de una epiglotitis aguda, que es un cuadro muy grave y potencialmente mortal. Vamos con la pregunta número 10. Varón de 5 años de edad que acude a urgencias con fiebre de 39 grados, odinofagia severa y voz gangosa, de 3 horas de evolución. Se encuentra sentado, con las manos apoyadas en las rodillas y el tórax inclinado hacia adelante. ¿Qué patología sufre con mayor probabilidad este individuo? Croup diftérico, laringitis estridulosa, epiglotitis o traqueitis. Vamos a pensar en la postura que tiene este niño. Este niño está sentado, ¿vale? Con las manos apoyadas en las rodillas, va a tener el tórax hacia adelante y la cabeza hacia arriba. ¿Cómo se llama esa posición típica en niños? Pues es la posición típica de trípode. ¿Y es la posición típica de qué patología? De niños que se están ahogando, de niños que tienen una epiglotitis. ¿Por qué se causa la epiglotitis? Pues generalmente está causada por el Haemophilus influenza, pero tenemos que saber que desde que se ha incluido en muchos países la vacuna del Haemophilus influenza en el calendario vacunal, cada vez vemos más epiglotitis causadas por Staphylococcus aureus. Tenéis que saber que el cólera no hace falta dar antibióticos, lo que tenemos que hacer es una adecuada reposición de líquidos y electrolíticos.
y que no siempre tiene que ser intravenosa esta reposición. Se puede intentar hacer en un primer momento una reposición oral. Vamos con otra pregunta. Pregunta 49, pregunta de infecciosas ya. El medio por excelencia de transmisión de cólera es 1. Picadura de insectos, 2. Leche materna, 3. Ingestión de alimentos contaminados y 4. Barrera transplacentaria. Tenemos que saber que la infección por rubeola es más grave cuanto antes se produzca. Si se produce durante el primer trimestre del embarazo, el niño tiene mucho riesgo de tener estas enfermedades. ¿Cuáles son las alteraciones que se produce la rubeola? Pues principalmente son 4 y las resumimos con la regla mnemotécnica de coco. ¿Por qué coco? ¿Por qué la rubeola es el coco? Aquí en España se utiliza, cuando queremos asustar a los niños, decimos que va a venir el coco. Que va a venir el coco a por ellos. El coco es pues como el hombre del saco, como alguien malo que les va a hacer algo. Pues decimos que la rubeola es el coco. ¿Por qué? Porque tiene la C, afectación craneal, produce microcefalia. La O es que va a tener alteración ocular, ¿vale? Nos va a producir distintas alteraciones oculares, como cataratas, glaucoma o retinitis. Además, la otra C es de alteración cardíaca, como puede ser un ductus arterioso persistente. Y la otra O es de afectación del oído, porque puede causar una hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué estas fases? Pues bueno, pues porque la primera fase lo que detectamos tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo van a ser estas leptospiras. ¿Cuál va a ser la clínica? Pues va a ser la clínica de cefalea, de mialgia, de fiebre elevada y de afectación hemorrágica, distintos fenómenos hemorrágicos. Generalmente tenéis que saber que el fenómeno hemorrágico más frecuente va a ser la hemorragia conjuntival. Después tenemos la fase inmunológica. En esta fase inmunológica la clínica va a ser muy similar. Sin embargo, no tenemos tantas leptospiras en sangre y líquido cefalorraquídeo, sino lo que tenemos van a ser ya anticuerpos. Es decir, ¿qué va a cambiar entre una fase y otra? Va a cambiar el diagnóstico. En la primera fase lo que tenemos es leptospiras y lo que tenemos que demostrar es que tenemos este patógeno en la parte del cuerpo que sea bien en sangre, bien en líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, en la segunda fase de la enfermedad no tenemos tanto patógenos, sino anticuerpos. Entonces lo que haremos el diagnóstico con serología. Tenemos la leptospirosis. ¿Qué es esto de leptospirosis? Pues una infección que generalmente se produce cuando los humanos tienen contacto con el agua contaminada por la orina de los animales. Esta orina tiene que estar en contacto directo con lesiones en la piel, ojos o a través de las mucosas, es decir, que las tengamos por pequeñas heridas que tenemos en los pies, que nos entre en los ojos o que nos entre por las mucosas. Por eso los trabajadores de los arrozales que trabajan descalzos y a veces tienen pequeñas heridas en los pies tienen riesgos de contraer esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad? Pues tenemos un primer cuadro que es como gripal, con fiebre, cefalea y dolor muscular y articular, así como óseo, y más adelante tenemos síntomas ictéricos, insuficiencia renal, hemorragias y afectación de las meninges, afectación neurológica. Si es un paciente más mayor, pues seguramente si estamos sospechando apendicitis, lo mejor sea el TAC, porque es el gol estándar para apendicitis. ¿Cuál de los siguientes parámetros a valorar no entra del protocolo ABCD de actuación en urgencias? Todos los años hay al menos una pregunta, y es que es muy fácil, es saberse el abecedario, ¿vale? Así que os lo tenéis que saber. Ni leo las opciones. A. Control de la vía aérea. B. Respiración y ventilación adecuada. A. Que el paciente tenga bien el permeable de la vía aérea. B. Que el paciente esté respirando. C. Circulación y control de la hemorragia. Que el paciente tenga un pulso adecuado y que no se esté desangrando. D. Deterioro neurológico. Y E. Exposición del paciente. Es decir, que el paciente no tenga hipotermia, cubrirle, cuidarle un poquito. Lo de siempre, lo comentó yo creo que una vez por simulacro. ¿Qué tenemos que hacer ante un paciente con un accidente de tráfico? El ABCD, lo primero, la vía aérea, es lo más importante. Asegura la vía aérea, siempre lo más importante. Es una pregunta de las que ya pongo en todos los simulacros. Es una pregunta sobre el politraumatizado. Cuando llega un politraumatismo al hospital, ¿qué tenéis que hacer? Pues solo tenéis que recordar el abecedario, el ABCDE. En general, la localización más frecuente de las quemaduras van a ser en extremidades superiores. Y se pueden asociar a otras patologías, ¿como qué? Pues como ser alcohólico, como enfermedad psiquiátrica o neurológica. Bueno, pues lo podéis imaginar, los alcohólicos cuando están bajo los efectos del alcohol tienen más riesgo de quemarse, más riesgo de que les pille un coche, más riesgo de todo. Y las enfermedades psiquiátricas también suelen asociarse a quemaduras. ¿Por qué? Por motivos obvios. Bueno, ¿cómo podemos calcular el porcentaje de cuerpo que se ha quemado en un paciente? Lo veremos más adelante. Veremos que hay varias técnicas. Hay una técnica que es la regla de Wallace y otra técnica que es la técnica del pulgar. Lo veremos en la siguiente pregunta, no os preocupéis. Pero aquí nos están hablando de la clasificación de las quemaduras.
¿Cómo se pueden clasificar las quemaduras? Pues se clasifican principalmente por grados. Tenemos quemaduras de primer grado, tenemos quemaduras de segundo grado superficial y segundo grado profundo, y por último tenemos quemaduras de tercer grado. ¿Cuáles son las quemaduras de primer grado? Las quemaduras de primer grado son las que nos hacemos con el sol. Son esas lesiones eritematosas. En los pacientes que son de piel muy clara como yo, en cuanto tenemos un poco el sol sin protección ya tenemos quemadura. Quemadura que va a ser generalmente eso, de primer grado. Son dolorosas en general, ya sabéis, cuando os quemáis con el sol suele molestar. Sin embargo, es un eritema y no tiene demasiada importancia. Después tenemos las quemaduras de segundo grado superficial. Estas quemaduras de segundo grado superficial van a afectar hasta la dermis papilar. ¿Por qué se caracterizan? Pues generalmente se caracterizan por ampollas y generalmente suelen doler, son lesiones que suelen doler. Nos están contando una cosa que se llama la triada de Charcot. La triada de Charcot. ¿Cuál es la triada de Charcot, chicos? La triada de Charcot ya la sabéis, es lo que tiene este paciente. Es ictericia, es dolor en hipocondrio derecho y es la fiebre intermitente. ¿Y de qué nos habla la triada de Charcot? Pues la triada de Charcot nos habla principalmente de colangitis aguda. La acetilcolina es una hormona, es una sustancia que va a estimular los receptores glandulares. Estimulará la secreción nasal, salival, lacrimal e intestinal. Y además estimulará la actividad contráctil de las fibras del músculo liso. Por lo tanto, va a aumentar la motilidad y el peristaltismo intestinal, así como va a favorecer la micción. ¿Por qué es importante la acetilcolina? Pues la acetilcolina es importante porque veremos que en este examen tenemos bastantes preguntas sobre intoxicaciones. Así tendremos que saber las intoxicaciones con fármacos colinérgicos, cómo actúan, que serán una hiperexpresión de la acción de la acetilcolina, y cómo actúan las intoxicaciones con fármacos anticolinérgicos, que será una supresión de lo que realiza habitualmente la acetilcolina. El Raynaud va muy asociado a la esclerodermia. Tenemos que saber que tenemos Raynaud en el 100% de los casos de la forma limitada de esclerodermia y en más del 90% de las formas difusas. Por tanto, en una paciente con Raynaud tenemos que pensar que pueda tener criterios de esclerodermia. El paciente te está diciendo que ha tenido una cirugía abdominal en 2 ocasiones, así que la opción correcta es la opción número 1, adherencias debidas a la cirugía previa. De nuevo, una pregunta que hemos repasado una y 1000 veces. Bueno, y de nuevo saltamos en el tiempo, estoy aquí, os vuelvo a ser el yo del presente, veis que tengo el pelo más largo, que ha ido cambiando mi pelo a lo largo de los simulacros, y ahora estoy aquí, hemos visto ya que lo que yo he comentado en todos los simulacros que hay en el examen, y ahora simplemente os voy a poner unas pequeñas fotos para que veáis que el manual contesta al 95% de las preguntas. Es decir, que con el material CTO, simplemente con el material de manual y simulacros, solo con eso tenéis el éxito asegurado. Así que adelante y no os olvidéis que CTO es garantía de éxito.